Que Dios me lo bendiga a todos mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía nuevamente de este programa. Recuerde que siempre tiene que tener esa fortaleza que solamente Dios le puede dar. Recuerde que también Dios estaba con usted para poderle dar esas fuerzas que usted necesita en los momentos más difíciles. Noé salió del arca y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así de que les solicito que busquen el libro de Génesis capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1. Por el momento voy a llegar hasta el versículo 9, pero vamos a desarrollar todos los versículos hasta llegar al 29 para que podamos aprender acerca de dos temas muy importantes. El primer sermón va a estar desde el versículo 9 hasta el 17 y luego vamos a desarrollar otro para que veamos exclusivamente la parte en la cual Noé se presenta en esta tierra, pero hace algo que no es lo correcto. Como todo ser humano, cometemos errores, pero lo importante es cuáles fueron las condiciones de Dios hacia Noé en la nueva etapa de vida que él iba a tener, teniendo la posesión de todo lo que se le iba a dar a él, que en algún momento determinado también se le dio a Adán. Dice la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad de la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad preciosa en el día de hoy de poder estar delante de ti. Pedirte, Señor, que seas tú fortaleciéndonos. En el nombre de Jesús también te pedimos que le des fuerza a todo aquel que necesita palabra de aliento el día de hoy. Gracias también, Señor, porque sabemos que tocarás el corazón de aquel que no te conoce. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te hemos orado. Amén y amén. Pidiendo todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en esta primera etapa vamos a ver también qué es lo que Noé hizo al salir del arca. Entonces dice la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Les bendijo: sed fecundos, multiplíquense, no hay restricciones, necesitamos llenar la tierra. Ese mandato todavía no ha parado. No es que hay muchas personas en el mundo y por lo tanto vamos a restringirnos de tener hijos. Eso no va a favor de las cosas de Dios. Ahora me diría, bueno, pero ¿puedo tener 20, 15 hijos? No, de ninguna manera. Tampoco estamos hablando de ser responsables también con lo que Dios nos ha dado. Entonces muchas veces vamos a limitar todo esto a nuestra capacidad y la vamos a limitar de tal manera que tampoco nos aprovechemos de nuestros hijos, en el sentido de que muchas veces los padres quieren hijos para que les sostengan, y no es eso lo que la palabra de Dios está diciendo. Eres tú el proveedor y vas a traer hijos y les vas a enseñar a luchar en la vida para que ellos se desarrollen sin esperar tú depender de ellos. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, o sea, los cuatro. Y estos cuatro tenían cuatro esposas: Noé, su esposa, y los hijos de Noé con sus esposas. Los 8 fueron rescatados de aquel mundo que le vamos a llamar antediluvianos, y ahora que ya vivimos en esta nueva etapa, donde ya nada de lo que había antes existe, no significa que los ataques de Satanás vayan a desaparecer. Entonces por eso es necesario la bendición de parte de Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus
hijos y por supuesto a las familias. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bien, ¿esto qué es lo que nos enseña? Que tenemos que ser también prácticos en el sentido de ver nuestra responsabilidad. En ese momento solamente había 3 hijos que iban a empezar a multiplicarse. ¿Por qué? Porque Noé no continuó con esa situación de seguir teniendo más hijos, o al menos no se registra. Y creeríamos que solamente fueron los 3. Y que con los 3 se llenaron todas las naciones. Vamos a ver también más adelante, cuando lleguemos al capítulo 10 y vamos a leer también el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta acerca de los descendientes de los 3 hijos de Noé, y también después vamos a aprender acerca de qué es lo que pasó con un personaje muy importante que es necesario que lo analicemos de una manera particular, es Nimrod. Pero por el momento veamos lo que dice la palabra de Dios en esta enseñanza que el día de hoy vamos a tener, y después vamos a ir aprendiendo también qué significa el hecho de que Dios haya sacado a Noé del arca y ahora le esté dando toda la posesión. Bien, veamos lo siguiente. Dice el versículo 2. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregadas. Bien, ¿qué es esto de que el temor y el miedo de vosotros? Ok, todos los seres creados vivos, pero específicamente el reino animal y el hombre como tal, que también contiene el mismo tipo de células que los animales, tenemos temores y miedos. Todos los animales tienen miedo. Muchas veces, no sé si usted se ha fijado, en la época navideña, algunos petardos, cohetes, que le llamamos nosotros en El Salvador, pero en otros lugares petardos o los fuegos artificiales explotan. Los perros tienen temor, tienen miedo y se esconden. Esos 2 o 3 días o un día ellos pasan escondidos. También un animal, evidentemente, al ver a otro huye. Un pez, cuando ve que un animal más grande lo quiere comer, también trata la manera de huir. Y su corazón, evidentemente, y también su cerebro trabaja con tal de huir del temor con el miedo que tiene. Pero eso hace que el hombre actúe en base al miedo hacia una circunstancia inmediata. Usted y yo tenemos que saber que el miedo está en el futuro, pero que la fe que tenemos de la protección de Dios está en el presente. Entonces vamos a actuar con fe, haciendo actividades que vayan de acuerdo a las cosas que Dios enseña, no moviéndonos en base al miedo. Pero el miedo siempre nos va a hacer reaccionar, y esa reacción usted tiene que tener cuidado cuando le llegue el momento, porque lo puede hacer que usted cometa errores. Entonces, este temor y este miedo están sobre vosotros, sobre todo animal. Es decir, nosotros vamos a ser los dominadores de animales, no los animales nos van a dominar a nosotros. No hay tal cosa que los animales dominen al ser humano. El hombre siempre ha tenido un dominio sobre ellos. Así es de que esto del temor y el miedo, tradúzcalo de una manera más coloquial. Diga, tengo dominio sobre. Dice también después, ahora veamos la forma en la cual Dios provee al hombre después del diluvio, haciendo un pequeño cambio en la forma de alimentarse. Dice el versículo 3, todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes que ya os lo he dado. Cuando Adán vivió en esta tierra antes del diluvio, el hombre normalmente se alimentaba de legumbres y de plantas, frutas. Pero cuando pasa el diluvio, Dios ahora da una apertura y dice también de los seres vivos que se mueven. Entonces está hablando de peces, de animales terrestres que podemos comer. Entonces incluye la parte de proteínas animales. Antes estaban las proteínas vegetales, pero ahora está también esta parte de comer animales. Entonces es muy importante que Dios ahora ha dado una apertura mayor hacia lo que podemos consumir. Pero carne con su vida, una cosa que es importante. Versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué vamos a aprender de esto?
Lo que tenemos que tomar en cuenta es que Dios no está prohibiendo el consumo de carne, sino que de animales vivos y la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque la sangre es un tipo de Cristo, la sangre porque sangre derramada es una tipología del recordatorio de lo que le vendrá como sacrificio a nuestro Señor. Entonces, el animal muere, se derrama sangre, pero no podemos consumir esa sangre, ni mucho menos comernos un animal cuando está vivo. Así de que hay que tener mucho cuidado también con los productos que consume mucha gente procedentes del mar y que están vivos. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Pero evidentemente hay que tener mucho cuidado porque nuestro organismo no está diseñado para digerir ese tipo de alimentación. Así de que tengamos mucho cuidado con los moluscos, tengamos mucho cuidado también con los alimentos. Pastor, ¿usted qué está hablando aquí de la Biblia? ¿Nos va a dar un consejo? Sí, le estoy dando un consejo bíblico de cómo tiene que alimentarse. La Biblia es así de clara. Cuida todos los aspectos de nuestra vida, de la vista, del olfato, de nuestra piel, de nuestro cuerpo. Y por supuesto, la mejor maquinaria más perfecta que Dios ha hecho es el hombre. Entonces, todo lo que está en la tierra es para posesión del hombre. Todo lo que Dios hizo es para posesión. Entonces, nos da ahora alimento, pero nos dice, tengan cuidado con esta parte. Pueden comer legumbres, evidentemente. No vamos a pasar comiendo todo el tiempo legumbres. ¿Por qué? Porque cuando una persona no se alimenta proteínicamente y solo de legumbres, pues también sus circuitos internos de órganos se van debilitando. Y de ahí tenemos que hay personas que con mucho respeto no gustan de comer carne en su vida, en su dieta, y evidentemente tienen muchos problemas de salud. Y esos tienen que ver muchas veces con cómo se desarrollan las proteínas en la parte de la vesícula biliar, deja de trabajar, se convierten en piedras, se calcifica porque no trabaja. Luego dicen, bueno, ¿de dónde me salieron las piedras si yo no consumo nada que lo lleve? Son el mismo organismo, se autodefiende o se autodestruye. Entonces, tenga cuidado y Dios aquí le está diciendo, puedes comer legumbres, puedes comer frutas, porque ya estaban establecidas y ahora te incluyo la dieta alimenticia de animales. Ahora, hay personas que en el mundo no comen cierto tipo de animales, las vamos a respetar, porque la Biblia también nos enseña eso, pero ¿dónde surgió la idea de que no lo hicieran? Es por la religiosidad del hombre, por las restricciones que el hombre se pone, porque empiezan a descubrir que el famoso cerdo le han hecho una gran mal propaganda, pero también hay intereses que usted tiene que descubrir, que tienen algunas personas para que usted deje de hacer algo que le es saludable. En otros lugares no comen las res, en otros no comen pescados, o sea, cada quien, pero evidentemente Dios nos ha dejado todo para que con moderación lo podamos consumir. Sabemos que los peces nos van a dar, no todos los peces, pero sí algunos ciertos específicos que son ricos en algunos nutrientes que necesitamos para nuestro cerebro. Otros son buenos para darnos fortaleza en los músculos. Otras hierbas nos ayudan también para una estabilidad, el estrés, etc. Así es de que trate la manera de entender que lo que Dios está diciendo ahora aquí es una oportunidad para que usted se alimente mucho mejor. Bueno, vamos a avanzar. Versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. En este momento está hablando de no asesinar, no matar un animal solo por gusto y dejarlo ahí tirado solamente porque me convertí en una persona que tengo dominio sobre él. Y dice el versículo 6, este es más crítico, empieza a poner por primera vez una condición hacia el hombre acerca de los homicidios. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, eres culpable de asesinato, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, aquí no dice que el inconverso, el creyente o el no creyente, todo ser humano es hecho a imagen y semejanza del Señor. Entonces, a imagen de Dios, perdón, no semejanza, a imagen. Mas vosotros fructificad y multiplicaos y procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Vuelve a recalcar que si le quitamos, en este caso, ¿por qué lo puso un versículo después del otro? Evidentemente es para recordarte que la orden es multiplicarte.
no disminuir a los seres humanos. Alguien dirá, ¿qué pasara si nadie fuera asesinado en el mundo? ¿Cuántos viviéramos? Ya no cupiéramos, diría la gente. Eso es falso. Siempre va a haber espacio. El problema es que muchas veces, dentro de 2 sermones voy a estar hablando acerca de la ciudad de Babel. Y ahí voy a explicar algo que tiene que ver con lo que en este momento quiero tocar, pero lo voy a decir rápido, en el sentido de que ya lo voy a explicar más. Dios no le mandó al pueblo a que formara ciudades, lo mandó a que se llenaran la tierra. Hay muchos espacios vacíos y muchas veces todos vivimos amontonados. De repente usted, o juntos, claro, necesitamos la compañía, necesitamos la gente. El ser humano está hecho para eso, para tener compañía. Pero también a veces por cuestiones migratorias, en algunos momentos y también en las mismas ciudades, tenemos a nuestros hijos, nos casamos, tenemos 2, 3, 4 hijos, ellos van creciendo y de repente sus esposas, ellos se casan y también llegan a vivir a las mismas casas pequeñas que ya no cabe la gente. Entonces vivimos amontonados, teniendo tanto espacio, teniendo tanta tierra, teniendo tantos lugares. Muchas veces los hijos tienen que migrar, no solamente de la casa hacia una casa vecina, también pueden migrar a otros países. Y se va a dar cuenta cuando llegue que vuelven a darse y repetirse las mismas condiciones, pero también hay espacios. Entonces, cuando esto se da, es porque el hombre no ha entendido de que no fue diseñado para vivir de una manera tal que los espacios no se respetaran. Así de que recomiendo, de una manera muy seria, que cada quien busque su espacio. Sus espacios son muy importantes para una sana convivencia. Perdón. Esa sana convivencia tiene que ver con el hecho de que vivamos en nuestros espacios. Usted con su esposa necesita un lugar pequeño, grande, no sé, independientemente, pero si es separado de los demás, de sus hijos, es mucho mejor. Y sus hijos, pues por supuesto también. Así de que también separémonos de nuestros padres cuando podamos. Y creo que todos podemos. Muchas veces nos acomodamos a vivir con ellos por conveniencia. Así de que dice el siguiente versículo y con este termino. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, sus hijos están con él. Y Dios nuevamente repite lo mismo del versículo 1. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Qué significa? Que Dios ha hecho un pacto de él hacia ti, no un pacto donde te dice que tú firmes, es un pacto que solo él firma. Porque cuando un pacto lo hace una persona, es unidireccional. De repente, cuando ya firmamos ambos, por ejemplo en un matrimonio, es un contrato. Pero cuando alguien hace un pacto, te lo promete a ti y no está esperando que tú también hagas lo mismo. Entonces, Dios es el que hace el pacto con Noé. Dios hace un pacto con el hombre. Y ese pacto tenía que ver con la forma en la cual la tierra iba a ser destruida. Me voy a adelantar a hablar acerca de esto de una forma resumida desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Dice que nunca jamás Dios va a destruir la tierra nuevamente con agua. Y para eso establece un arco. Mi arco he puesto en las nubes. Es el arco iris. Entonces, fíjese bien, el ser humano ha destruido esa imagen, ocupando ese símbolo que significa un pacto con una diversidad. Y esa diversidad la ha llevado a creer de que cada uno de los colores significa algo diverso. Y no, es un conjunto de colores. Es algo tan hermoso que Dios nos ha regalado. Y muchas veces tenemos ya hasta temor de ocupar ese símbolo. Y con toda razón, porque la gente lo puede tomar de una manera. Usted tiene una sombrilla de colores, cualquiera lo puede ver. Yo una vez me tomé una fotografía con una sombrilla de colores y lo hice, no con mala intención, sino que a propósito. Bueno, la vi y dije, me la voy a tomar. Reconociendo de que Dios es el que está en esos colores. Pero muchas veces nosotros nos vamos por el camino equivocado y tergiversamos las cosas que Dios nos da. Así es de que
entre esos versículos dice eso. Pero aquí me llama la atención algo que definitivamente es lamentable. El versículo 10 en el 18 en adelante dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ok. Es la primera vez que se menciona la palabra vino. Vamos a cerrar esto, la Biblia ahorita, y vamos a hacer un análisis de esto. Y también la primera vez que se denota el efecto del hombre, el efecto que surte en el hombre una bebida alcohólica, el vino. El vino definitivamente es malo para la salud, en este sentido de excesos, y también en cantidades pequeñas, porque toda aquella persona que hoy es un alcohólico comenzó la primera vez con una copa, con probar, y no lo hizo por cuestiones médicas. Eso es falso, lo digo con toda sinceridad. Hay muchas personas que recetan vino para cuestiones médicas, pero el problema es que no miden quién es la persona que lo va a consumir. No digo que una copa de vino en un momento determinado sirve para la digestión, pero ¿qué pasa si esto se hace cotidianamente? Cada vez que se come carne, cada vez que se come esto, cada vez que almorzamos, cada vez que cenamos. Evidentemente es una persona alcohólica. Ahora, hay condiciones en otros países donde los niveles de frío permiten que las personas puedan estar consumiendo. Por ejemplo, los rusos consumen mucho vodka. Personas que viven en lugares de frío consumen vino, pero no se embriagan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pero nosotros vivimos en zonas calientes y estamos consumiendo mucho más vino del necesario. Ahora la cerveza, el alcohol, todo eso nos embriaga. Y desde ese momento ya nuestras condiciones cambian. Aquí pasó algo muy crítico. La falta, el error de Noé expuso un pecado. El amor de Dios lo cubre, pero no lo tolera. Dios, esto es importante, que Dios cubre los pecados, pero no los tolera. Y por más Noé que haya sido, no toleró este pecado. Y este pecado tuvo una consecuencia grave. Resulta que Noé, en su embriaguez, después de que labró la tierra, hizo una cosecha de vino, esperó un tiempo para que este vino se fermentara, porque nuevo pues no hace ningún daño. Usted puede tomar vino, está nuevo, lo acaba de sacar de la uva, lo ingiere, pero ya si lo deja añejar 12, 15, 20 años, entonces él ya hace una fermentación y eso ya es algo embriagante. En la misma cruz, Jesús fue por un soldado, moja un hisopo con agua y después lo pone en la sidra y se lo da a beber a Jesús. Jesús lo detectó en su paladar y no bebió. Luego sale otro y se olvida en la aflicción y le da de beber vino, pero no lo pone con sidra. Entonces Jesús ingiere ese vino que no está embriagado y fue lo último que hizo en la vida, tomar vino, pero no es embriagante. Entonces las personas muchas veces dicen: no, pero Jesús hizo vino en la boda de Canaán. Sí, pero es un vino nuevo. Entonces nosotros tenemos que aclarar mucho que cuando se le receta vino a alguien, tiene que ser vino nuevo, jugo de uva, no algo embriagante. Y muchas veces el que te lo receta es porque lo practica. Y muchas veces el que te lo receta es porque es una persona que es un alcohólico y no quiere aceptarlo. Pero bien, dejemos lo que cada quien quiere hacer en su vida. Sin embargo, Dios cubre este pecado, pero no lo tolera. ¿Y qué fue lo que pasó? Las consecuencias. Canaán terminó siendo siervo de Sem, y también Sem, que traería al Mesías, que luego lo rechazaría. Jafet tomó
al Mesías y fue Canaán su siervo. Entonces, esto es bien importante. Los gentiles traen el mensaje de salvación ahora. Mire hasta dónde llegó la connotación del error de Noé. Cambia todas las circunstancias por las cuales estaba preparado Sem y también las consecuencias que vivió Canaán. ¿Por qué? Porque su padre Can vio la desnudez de su padre. Y quiero aclarar algo muy claro. Jamás estamos hablando y no hay que darle cabida al hecho de que muchos afirman equivocadamente, porque están equivocados, de que Noé fue violentado por uno de sus hijos. No, eso no puede caber. ¿Por qué? En primer lugar, Dios nos protege de algo tan semejante. Y otra cosa, Noé en cierta medida es una tipología de Cristo. Por otra parte, la Biblia no está diciendo eso. Dice vio, no se llegó. Entonces vio es de que vio y pudo desear, pero no tampoco dice que se llegó. Entonces, hay que aclarar este tipo de palabras y este juego de palabras, porque también los hermanos, dice, fueron de espalda para no ver la desnudez de su padre. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con esto, interpretaciones equivocadas de la Biblia, de interpretaciones equivocadas de personas que leen la Biblia y no entienden qué fue lo que exactamente pasó. Puedo decir con toda seguridad que según lo que he leído en la palabra de Dios, es solamente ver, desear y tuvo una mala intención. La consecuencia fue grave y la podemos terminar de entender con lo que podemos ver hasta el día de hoy. Y evidentemente, Dios nos protege. Le hago un llamado. Con esto cerramos, que si usted no ha conocido a Cristo en su corazón, lo reciba y le diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haberte enviado a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted nunca había recibido a Cristo y este día lo ha hecho, pues es bienvenido a la familia de Dios. Que Dios me lo bendiga a todos.